Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy tenemos un video donde vamos a estar hablando del Guardián de Fuego, este jefe de clan que salió después de los golems. Sé que a mucha gente no le interesa esta, sé que mucha gente no le va a dar bola a esto porque no lo quieren matar, es difícil coordinar dos personas o una familia de cuatro, un clan es más difícil coordinar y encontrar gente de confianza y que gente que tenga la posibilidad de disponibilidad horaria de estar todos al mismo tiempo. Si sabemos que en el clan son misiones que se hace una vez a la semana o una semana sí, una semana no, sabemos que están estos jefes, pero es difícil coordinar que estemos todos juntos o coordinar seis personas al mismo tiempo para ir a matar a un jefe. Pero bueno, ayer lo matamos y quiero mostrarle cómo lo hicimos, explicarle cómo lo hicimos. Y que esas personas que están intentando matarlo o que siempre tuvieron la intención de querer matarlo, que sepan de que hoy en día ya se puede matar. Y voy a estar explicando de por qué pasó todo eso. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien, entonces estamos entrando acá al campamento del clan. Primero voy a mostrar las recompensas y hablar un poquito de lo que puede llegar a dar. Y vamos a estar hablando de por qué digo que hoy se puede matar. Si saben que cuando salió, sí, hace dos o tres videos atrás también comenté lo mismo. Siempre pasó que todo lo que sale nuevo es muy difícil, imposible, y después una vez que uno le va agarrando la práctica va siendo cada vez más fácil. Si no quiero decir que Golem sea fácil o que, porque ya después veo, ay, lo hicieron difícil porque Javi dijo que era fácil. Siempre está esa típica gente que dice eso. Entonces, no quiero decir que sea fácil, sino que pasa que todos los días cada vez va siendo más fácil. ¿Por qué cada vez va siendo más fácil? Primero, porque le agarramos la mano. Segundo, porque le agarramos la técnica de cómo hacerlo. Y tercero, porque nosotros cada vez somos más fuertes. O sea, hace 3 meses atrás este guardián de fuego era imposible. Hoy en día, con todas las cosas que hay en el juego, este guardián se puede matar tranquilamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede llegar a dar este guardián de fuego? Información. Nos puede dar obviamente que los sellos y los núcleos esto para hacer la ropa de Freya con el herrero que está acá. No puede dar runas, sí, que sirven para las clases obviamente, que son runas legendarias. Nos puede dar libritos o sueros que son para subir la mascota, para aprender las clases de la mascota. Y acá nos figura, pero también nos puede dar este orbe que necesitamos para subir mago glacial al 5, ¿sí? O sea que esas son las cosas que nos puede dar este golem. Obviamente que recuerden que los loots son individuales y que es al azar. Puede ser que te toque algo muy bueno, puede ser que te toque algo muy malo. Así que mientras voy a hablar, o seguir hablando de este golem, voy a poner de fondo lo que fue el video de anoche tratando de matarlo o cuando lo matamos, ¿sí? Bien, y acá entonces está el último intento, ¿sí? Recuerden, nosotros en el día de ayer lo hicimos 4 veces, la primera morimos, hicimos bastante bien, pero morimos. En la segunda, siempre en la segunda se muere o lo hacemos peor que la primera, porque uno va como diciendo, ah, sí, no fue tan difícil, vamos, pum, y terminas muriendo peor que la primera. La tercera la hicimos muy bien, no nos quedó a 30.000 de vida, pero lo terminó muriendo. Y en la cuarta fue la vencida, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta de que digo, este golem cuando salió realmente era imposible de matarlo, no se podía matar al momento de que había salido este golem, era como que era un reto imposible de hacer. Hoy en día, después que Fear se dio cuenta de que estaba imposible de en serio y que la gente iba a tardar mucho en poder hacerlo, entonces lo que hicieron fue sacar esta poción heroica que tengo acá abajo, la que tengo equipada, que es una poción que dura 2 minutos y es una poción que me da 35% más de daño y me da resistencia al daño. Entonces, primero que nosotros le hacemos más daño al guardián y el guardián nos hace menos daño a nosotros. Entonces, eso ya hace que sea un poco más accesible en poder matar a este guardián, ¿sí? Y después el otro tema es que recuerden que hoy en día están las clases al 5, por más que acá ninguno tenía clases al 5, pero tenemos clases al 5 que son más fuertes. Y todo lo que es ropa y armas van evolucionando y hacen que sea cada vez más fuerte. Entonces, con las armas, la ropa de hoy en día, más esta poción, es muy fácil o es factible matar a este golem, ¿sí? No digo muy fácil, pero sí con práctica lo puedes matar cada 3 días tranquilamente sin problema, ¿sí? En este caso, como digo, nosotros lo hicimos 4 veces porque las primeras 3, primero que somos un grupo, somos 6 personas que vinimos, que es la primera vez que jugamos juntos y que hacemos algo en conjunto, entonces cuesta coordinar entre nosotros, costó coordinar entre nosotros, pero una vez que le agarramos la mano en el cuarto intento lo logramos hacer, ¿sí? Tengan en cuenta de por qué somos 6, porque recuerden que todos los jefes de clan tienen 3 dificultades. La dificultad fácil es de una persona hasta 6 personas, si vaya 1, 2, 3, 4 o hasta 6 personas va a ser la misma dificultad que es fácil. Ya de 7 a 10 personas ya entran en la dificultad media y de 10 o de 11 a 16 personas entran en la dificultad máxima más difícil, ¿sí? Entonces
Entonces nosotros por eso vamos 6, que es el tope máximo que podemos llegar ahí para hacerlo en forma fácil, entre comillas. Sí, en realidad lo que varía nomás es la vida que tiene el golem, pero recuerden que cuanto más vida, o sea, cuanto más somos, más vida le dan al golem, pero el tiempo es el mismo y siendo muchas personas se hace difícil esquivar los ataques y coordinar entre todo. Entonces yo aconsejo siempre que hagan un jefe hacerlo de 6 hasta que estén muy aceitados y lo puedan hacer sin problemas, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a hablar de los ataques. Voy a rebobinar un poquito el video para atrás para mostrarles el tema. Cuando él arranca, sí, bueno, no sé cuánta vida tiene o cuánta vida tenía al inicio. Creo que es 120.000, ¿no? 175.000. Entonces, tiene 175.000. Fíjense que los primeros golpes que hace Lee son golpes básicos, ¿sí? Siempre tiene que ir, aconsejamos que vaya un tanque, un defensor que esté siempre tanqueando, como está ahí el nombre chino este que es Pablito. Entonces, sí, siempre un tanque que esté ahí tanqueando. 2 Doctor Brujos es más que suficiente para estar curando constantemente a todos. Fíjense que ahí estamos con el Cutie y estoy yo de Doctor Brujo que estamos ahí constantemente pegándole y curándolo al tanque para que no le haga daño, y también obviamente que vamos curando el resto. Un brujo es bueno porque el brujo tiene muy buen daño y además tiene esta aura que hace que el resto también pegue. Entonces si tienen un brujo bien subido también estaría bien. Entonces ahí ya tenemos tanque, Doctor Brujos y el brujo, ¿sí? 4. Y los otros 2 tienen que ser DPS. Obviamente que lo ideal sería un arquero, un explorador que tire la marca para hacerle más daño, o un tirador que sí sabemos que los arqueros pegan más rápido o los arcos pegan más rápido, pero en este caso vinimos con, bueno, vino un tirador, un explorador que era Kerrin, y Fear que estaba Alex, que estaba de daño porque tiene muchas runas en daño a monstruos, entonces tenía como 15% de daño a monstruos, más el tema de que tiene mucha vida, o sea, tenían casi la misma vida que yo, o sea, un brujo, un mago ignio tenía casi la misma vida que yo con armadura pesada, o sea, era una bestialidad lo que es ese ignio, entonces por eso que vinimos con eso, ¿no? Entonces, hasta llegar a los 100.000 de vida no hay problema, o estás cerca de 100.000 de vida, porque los ataques son bastante básicos, ¿sí? Como digo, pega hacia adelante, te golpea, tira las rocas, esas que van viendo que cae el cielo, tira ese rayo hacia adelante que no te hace casi nada de daño, pero te stunea, así que hay que tener cuidado. Ese círculo que hace explosión, creo que te debilita un poco o algo por el estilo, pero no te saca mucha vida, así que todo eso hay que ignorarlo y siempre se dice, obviamente que los rayos hacia adelante hay que tratar de esquivarlo, pero en este caso se lo va a comer siempre el tanque, que como le digo no le hace daño, entonces la idea del tanque no es tanto pegar, sino comerse todos esos ataques. Siempre es ideal en lo posible de que todos estemos atrás de él para esquivar estos ataques que hace hacia adelante, ¿sí? Porque también tiene un ataque que hace de 3 hacia adelante, ¿sí? Como hace el gran capataz que tira un rayo hacia atrás. Y lo más importante sí es esquivar esas piedras. Es bueno estar en llamadas por el tema de que las piedras, según la posición que estés en el mapa, se puede ver la piedra antes de caer, ¿sí? Entonces, si ustedes están mirando el mapa, fíjense que en un momento se ve que va a aparecer la piedra antes de que caiga. Entonces, si estamos en llamada, mejor dicho, y uno ve esa piedra, ya empieza a avisar de que van a salir las piedras, y entonces el resto ya se empieza a mover y a estar pendiente de eso. Entonces, es importante estar en llamada justamente por eso, ¿sí? Fíjense que ahora hace el área ese en llama que te quema, que te vas quemando, pero como digo, no es nada del otro mundo. Y fíjense que ahora se va a ver las piedras, sí, bueno, acá ya se están viendo cuando están cayendo, pero en realidad depende de dónde estén, van a ver estas piedras ahí en el cielo, en el techo, antes de que se ponga el piso rojo. Entonces cuando uno ve eso ya dice piedra, piedra, y el resto se empieza a correr para esquivar estos círculos, ¿sí? Si te pega no pasa nada, lo importante es no comerte, por ejemplo, estar ahí y comer 3 piedras al mismo tiempo, porque sí te va a hacer bastante daño. Pero cuando uno vea piedra, empieza a correr, porque las piedras van a estar marcando a ciertos jugadores dentro del mapa. Creo que son 4 jugadores, o sea que 2 se salvan, otros 4 se comen la piedra. Entonces la idea es, cuando uno dice piedra, es moverse, porque las piedras ya van a caer en ese lugar. Entonces si me avisan que me va a caer la piedra, me muevo hacia cualquiera de los dos lados y la vamos a lograr esquivar más fácil, ¿sí? Una vez que está llegando a 100.000 de vida, 110 de vida, empieza a complicarse porque empieza a saltar hacia todos lados el guardián. Entonces fíjense que cuando está por saltar también es importante que hace como una flexión, como que se agacha, y ahí recién salta. Entonces lo mismo, estar en llamada inflige o significa de que nosotros vamos a poder predecir eso. Cuando uno ve que el golem se está agachando, quiere decir que va a saltar, dice salto y nos empezamos a correr. La idea es
los primeros tiempos es en hacer daño, daño, daño sin importar las posiciones. Pero una vez que está llegando ya a esta etapa de 110.000 de vida que empieza a saltar, la idea es que hagamos justamente esto que estamos haciendo acá. Fíjense que está el golem, ¿sí? En el minimapa está el golem, está el tanque pegado al golem. Estamos todos en un grupo atrás con el brujo pegándole con el aura. Y está el arquero a la derecha, ¿sí? Lo pueden hacer en cualquier parte del mapa. Pero la idea es que sea esto, que estemos todo el tanque todos juntos bien cerca de él y uno que esté más lejos. ¿Por qué? Porque el golem siempre va a hacer el salto hacia el que está más lejos. Entonces, todo le estamos pegando bien cerca de él, nos estamos curando, flexiona, salta y le salta al que está más lejos. Entonces, una vez que le saltó el que está más lejos, ahí nosotros vamos, lo curamos, el tanque lo vuelve a llamar la atención. Una vez que nosotros lo curamos, él ya se corre y quedamos de nuevo en la misma posición. El tanque bien cerquita de él, todos pegados cerca de él y el arquero ya se fue lejos de nuevo, ¿sí? Ahí le volvió a saltar a él, pero la idea es esa justo lo que hizo ahí, ¿sí? Fíjense que bien que lo logró esquivar. Entonces ahí lo mismo, ahí no hizo falta curarse, el tanque pegándole ahí, nosotros pegándole desde cerca, curándolo al tanque y el arquero ya está de nuevo lejos, ¿sí? Hay que estar siempre atento a las piedras, a los lobos que va largando, vuelve a saltar, en este caso no lo esquivó, pero bueno, quedó ahí, se está curando y de nuevo el tanque pegado a él, nosotros curándonos, esquivamos las piedras, hay que matar a los lobos y fíjense que de nuevo ya está el arquero allá lejos, ¿sí? Acá bueno, en este caso estábamos ahí separados, pero ahí ya nos volvimos a juntar, entonces fíjense que en todo momento pasa lo mismo, el tanque pegado, todos juntos agrupados y el arquero más lejos, entonces ahí de nuevo, ¿sí? Tengan cuidado, ese rayo es el que digo, que primero se ilumina el piso, después se explota, hay que tener cuidado con eso y tengan en cuenta que también tienen no solamente los lobos, sino que también tira unas jaulas que lo que hace es atrapar a dos personas al azar dentro del mapa y esa jaula te va quitando vida. Entonces, una vez que alguien queda enjaulado, obviamente tiene que avisar y todos tenemos que ir a tratar de romper esa jaula para, fíjense, en este caso me enjauló a mí, entonces me destruyen la jaula y podemos seguir. Si esa jaula te va quitando vida, hay que romperla rápido. Y otro ataque que tiene, ya casi llegando al final, es un gancho como el del duelista, ¿sí? Tira el gancho hacia adelante, atrae a uno y ese sí es un gancho que hace bastante daño. Pero bueno, la técnica sería esa, ¿sí? Fíjense que ahí ya casi que dejó de saltar, vuelve a hacer los mismos ataques y se hace bastante simple. Obviamente que los últimos 30.000 de vida son los más difíciles. Fíjense que ahí el cutie sigue enjaulado, nos dimos cuenta, ahí recién lo salvamos y miren cómo salió de vida. Ahí siguen cayendo piedra, entonces la idea es seguir. Sí, ahí volvió a saltar, le volvió a saltar al arquero que estaba lejos. Y ahí es como que acá ya nos desorganizamos un poco y esto siempre pasa. Ahí tiramos la cura grande porque mató a dos, a uno digo. Y seguimos avanzando. Fíjense que acá estamos todos ya abajo de vida. Hay que esquivar las piedras, pero bueno, ya es el final. Ahí ya estamos todos bastante desorganizados. Le sigue saltando al arquero que está lejos. Nos ponemos todos ahí juntos para curarnos. Y bueno, obviamente que están los lobos. Ahí fíjense que estamos pegando todo al guardián, pero primero le tenemos que matar a los lobos, porque los lobos eso creo que le dan más resistencia. Fíjense que ahí lo agarró al gancho, por suerte lo agarró al tanque, que tiene bastante aguante, entonces no pasó nada grave, pero ese gancho, como digo, es bastante complicado. Pero cuando están los lobos hay que matar a los lobos primero. En este caso ya quedaba tan poca vida que nos pusimos nerviosos y es como que todo le queríamos pegar al guardián para matarlo. Fíjense que uno se fue para ahí abajo, creo que no me acuerdo quién es, pero hay uno que se muere en un momento ahora. Fíjense que también estamos ahí. Ya creo que uno ya se había muerto. Creo que se había muerto el arquero. Sí, Rein se había muerto ahí. Y seguíamos todos ahí pegándole 7.500. Estábamos todos pegándole como podíamos. Hay que tener cuidado con las piedras. Aparecen el lobo. Fíjense que ahí yo estoy tanqueando al lobo. Estamos todos pegándole al guardián. Pero la idea es matar a los lobos porque los lobos hacen que sea más fuerte. Si le seguíamos pegando, ahí ya nos dimos cuenta de matar al lobo. Y ahí está, último 2000. Creo que se muere otro. Creo que murió Nova también en este momento. Piedras, 1200 de vida, salto, nos pega 3 juntos, nos pega el salto, no, nos disipamos como podemos, seguimos tirando curas, seguimos pegándole, pero fíjense que lo mismo, están ahí los lobos y el defendiéndolo y bueno, ahí por suerte lo pudimos matar y nos llevamos las 300 medallitas. Recuerden que cuando lo matamos, todos los que estamos adentro o haciendo el golem nos llevamos 300 medallas. Todo el resto del clan se lleva 100 medallas por estar en el clan. Y en este caso a mí me dio esto.
unas botas de tanque, un báculo de gel y unas runas que me dio una runa de glacial. Es una F, sí, es una F el loot ese. Pero como digo, puede ser que te dé las cosas que necesitamos para el mago glacial. Puede ser que te dé los núcleos o los sellos legendarios de esto para crear ropa legendaria. O puede ser que te dé lo que me dio a mí, ¿no? Pero más allá de esto, yo dije lo mismo siempre con el tema de los golems antes. Siempre lo más rentable de esto son las medallitas esas de clan, porque con esas medallas abrimos los cofres para tratar de sacar el oso o tratar de sacar en ropa de dragón. La verdad que eso sí es bastante rentable y sirve mucho, porque en realidad el gasto no es mucho. Bueno, obviamente que el que más gasta pues posiblemente sea el tanque, que se come todos los golpes y está constantemente teniendo que se curar. Lo que sí, gastamos muchas pociones heroicas y gastamos mucho dardo debilitante, pero bueno, eso sí se gasta bastante. Pero bueno, tengan en cuenta de que ayer lo hicimos tres veces morimos y en la cuarta lo hicimos, y así todo no fue mucho, o yo no sentí mucho lo que fue el gasto, ¿no? Dos trajes legendarios que tuve que o que voy a tener que reparar, y fueron 3 frascos. Pero bueno, obviamente que porque al morir y eso, primero que comes daño y gastás arma pegándole, y después cuando morís perdés más durabilidad. Pero recuerden que la durabilidad en todo lo que es el clan se gasta menos por golpe. O sea, no es un golpe básico uno de durabilidad, sino que es menos, y al morir también se gasta menos. Entonces el gasto no es tanto. Sí, lo que se gasta obviamente son comida, pociones y esas cosas. Pero quería hacer este video. Sé que estamos todos matándolo ya, todos los creadores de contenido lo andamos matando, subiendo video de esto. Sé que a la gente mucho no le interesa este tema, pero quería dar mi opinión de que ya se está pudiendo matar, ya lo matamos nosotros. Así que algo nuevo que podemos empezar a sumar en este juego, que antes era imposible y hoy en día ya es factible hacerlo. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like y en compartir para llegar a la meta de los 15K. Nos vemos en el directo de esta noche. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.